Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde estén. Es un placer contar con ustedes para este acto paralelo organizado de forma conjunta por la Iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática, la C2G, y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de Naciones Unidas, la CESPAP. Soy Xi Zhen, trabajo en el área de comunicaciones de la C2G y me cabe el placer de ser la facilitadora de la reunión de hoy. Vamos a hablar de la remoción de dióxido de carbono para ver cuál es la función que puede desempeñar a la hora de lograr los objetivos del Acuerdo de París. Abordaremos también las dificultades asociadas y cómo se pueden abordar en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contamos con un grupo de excelsos ponentes que nos van a contar cuál es su punto de vista sobre todos estos temas. Brevemente les voy a hablar de qué es la C2G para aquellos que no nos conozcan. La Iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática es una iniciativa pequeña financiada por fundaciones cuyo objetivo es catalizar la creación y fortalecer la gobernanza para enfoques que alteran el clima, especialmente la modificación de la radiación solar y la remoción de dióxido de carbono a gran escala. Nuestra postura es imparcial con respecto al uso o no de estos enfoques o medidas, puesto que es algo que debe determinar la sociedad en su conjunto. Por otra parte, queremos contribuir al debate y alentar las deliberaciones en el seno de la sociedad acerca de todas estas cuestiones. Y para ello trabajamos con distintas partes interesadas, tales como organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Hoy vamos a hablar de cuál es la situación en la región Asia-Pacífica. Stefanos nos va a contar cuál es la perspectiva de la CESPAP y por qué la remoción de dióxido de carbono es pertinente para esta región. Tenemos algo menos de 90 minutos. Comenzaremos con una ponencia, tras la que se mantendrá un debate antes de terminar con una sesión de preguntas y respuestas. Sin más dilación, le voy a dar la palabra a Stefanos Fotiu, director de Medio Ambiente y Desarrollo en la CESPAP. Adelante, Stefanos. Muchísimas gracias. Es un placer contar con todos ustedes, con todos los participantes. Gracias por asistir y gracias a los colegas de la C2G y de la CESPA por haber organizado esta reunión. Me parece que es importante hablar de un conjunto de tecnologías de remoción de dióxido de carbono que comienza a estar cada vez más presente en las deliberaciones sobre qué se puede hacer frente al clima. En esta región, en la que muchos de nosotros llevamos viviendo y trabajando varios años, el cambio climático deja sentir sus consecuencias. Hay una gran cantidad de catástrofes naturales. Además, vemos que no se está avanzando con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual es una dificultad enorme. Y hay ciertas evaluaciones que muestran que a pesar de que los gobiernos han adquirido ciertos compromisos por reducir las emisiones, estas siguen aumentando y están en una trayectoria que nos llevaría a un calentamiento de más de 3 grados. Por tanto, estamos muy lejos del objetivo de 1,5 grados establecido por el Acuerdo de París. Como he dicho, el cambio climático deja sentir sus consecuencias, no solamente en términos de catástrofes naturales, sino también en otros sectores. La productividad agrícola ha descendido en muchas zonas del Asia-Pacífico y del resto del mundo. Y esto, a su vez, acarrea un aumento de los precios de los productos básicos agrícolas, con lo que los alimentos son más caros para los pobres, y esto repercute directamente en un aumento de la pobreza e incluso en que pueda haber
más hambre en un momento en que estamos plenamente embarcados en su erradicación. Esas son las consecuencias directas del cambio climático. No estamos cerca, ni mucho menos, de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 sobre el cambio climático. Parece que las emisiones de gases de efecto invernadero, si continúan como están, llegarán a las 50 gigatoneladas para 2050 y, por tanto, estamos muy lejos de lograr los objetivos del Acuerdo de París. Este cambio climático supone una amenaza para el desarrollo socioeconómico en Asia-Pacífico. La adaptación y la mitigación necesitan reforzarse para salvaguardar los logros en términos de desarrollo que se han obtenido en las últimas décadas y para poder estar mejor preparados frente al clima a medida que se desarrolla la región y a medida que se recupera de la COVID-19. No quiero ser demasiado pesimista, pero las cifras son elocuentes. Como he dicho, no estamos en modo alguno en un camino adecuado para lograr el objetivo de 1,5 grados de calentamiento global establecido en el Acuerdo de París. Por eso necesitamos de forma desesperada encontrar alguna forma de luchar contra este problema. Esta semana celebramos un acto sobre la relación que existe entre adaptación y mitigación, en el que quedaba claro que la adaptación es importante, pero llegará un momento en el que ya no baste con adaptarse. Por tanto, necesitamos también mitigar. Y entre las medidas que se barajan dentro del Acuerdo de París está la remoción del dióxido de carbono. Es algo que se está estudiando por parte de diferentes instancias y muchas de las hipótesis y escenarios que se barajan, la remoción del dióxido de carbono desempeña una función importante, al menos está presente. En la región de Asia-Pacífico tenemos que plantearnos la remoción de dióxido de carbono, pero es fundamental que se plantee no como un sustituto de medidas frente al clima, sino como una medida complementaria que contribuya a reforzar lo que ya se haga frente al clima. Por tanto, la remoción de dióxido de carbono no es algo que tengamos que emprender porque dejemos de acometer la transición hacia una economía más verde y menos intensiva en el uso de energías o con energías más limpias, sino que tiene que ser un complemento. La remoción de dióxido de carbono elimina dióxido de carbono, por tanto, ataja una de las razones principales del calentamiento climático. Y por eso me parece fundamental hablar sobre el tema dentro de las plataformas y marcos existentes en las Naciones Unidas y, sobre todo, en estas semanas climáticas, Climate Weeks, que contribuyen a avanzar hacia la próxima COP26, que se celebrará más adelante. La remoción de dióxido de carbono tiene el potencial de eliminar emisiones, pero al mismo tiempo hay una gran incertidumbre científica y hay muchas advertencias acerca de las consecuencias negativas que puede tener también esta tecnología. Por otra parte, incluso si pudiéramos tener una certeza absoluta en términos científicos de que la remoción de dióxido de carbono no tendría repercusiones negativas y solo habría consecuencias positivas derivadas de su uso, pues hay que plantearse quién va a controlar esta tecnología, porque se trata de proyectos de infraestructura de gran envergadura. Así que, ¿quién se va a encargar de controlar todo esto? Siempre que oigo hablar de remoción de dióxido de carbono y de otras tecnologías tales como la modificación de la radiación solar, me acuerdo de una película que se estrenó hace más de 20 años. Fue la primera película de Los Vengadores, en la que había un científico, una científica loca que se llamaba Auguste de Winter, Winter como invierno en inglés, pero con una Y, y tenía el control de crear fenómenos climáticos, sequías, tormentas, etc. Es decir, que es verdad que podemos acceder a tecnologías extraordinarias que pueden alterar el clima o la atmósfera, pero en ese caso, ¿quién va a tener la autoridad y el poder de controlar ese botón que puede cambiar estos fenómenos? Por otra parte, también tenemos que trabajar con los decisores políticos.
para plantearles no conclusiones científicas muy enrevesadas, sino a la luz de esas conclusiones científicas, plantearles qué medidas, qué políticas se pueden poner en marcha. Es decir, necesitamos ver cuáles son las recomendaciones científicas, pero teniendo presentes a los decisores políticos para ver cómo esas recomendaciones científicas se pueden articular en medidas. Entre las opciones disponibles de remoción de dióxido de carbono hay muchas que son naturales y probablemente sean las que no tengan muchas consecuencias negativas. Por eso es fundamental conocer mejor estos enfoques, cuáles son los potenciales beneficios y también los riesgos que plantean en el marco de los ODS, y también para ver cómo su aplicación a nivel local, regional y mundial puede realizarse de manera que se aprovechen al máximo los beneficios y se reduzcan al mínimo los riesgos. En la CESPAP tratamos de ver cuáles son los distintos niveles de preparación frente al clima que existen entre nuestros países y tratamos de apoyarlos a nuestros Estados miembros para que cumplan con sus ambiciones en materia climática. Contribuimos también, por ejemplo, a dar a conocer estos temas, trabajando con la C2G y otras instancias. Quisiera añadir que con la C2G hemos puesto en marcha un área temática sobre enfoques que alteran el clima en el marco de los ODS, en los que la CESPAP está muy activa. Y quisiera dar las gracias a nuestros colegas por su trabajo. Lo pueden ver en una página web dedicada específica sobre el tema que hemos creado, y le agradeceré a mis colegas que pongan el enlace en el chat para todos aquellos que quieran consultarla. Gracias de nuevo por organizar este acto. Seguro que mantendremos unas deliberaciones muy fructíferas. Lamento no poder quedarme hasta el final como había previsto, puesto que tengo otros compromisos, pero en cualquier caso estoy deseando ver qué se va a decir, escuchar las deliberaciones y ver pues cuáles pueden ser, con un poco de suerte, las recomendaciones que se concluyen. Muchas gracias. Gracias, Stefanos, por esta ponencia tan interesante que explica cuál es la situación en materia climática en la región y cómo se podría utilizar la remoción de dióxido de carbono. También ha mencionado cuestiones de gobernanza tan importantes que rodean a estos enfoques que alteran el clima. Muchísimas gracias. Por otra parte, ha establecido un vínculo también entre la remoción de dióxido de carbono y la modificación de la radiación solar, que, como saben, es un tema en el que también estamos implicados y que nos parece aún más complejo que la remoción de dióxido de carbono. Ahora vamos a proceder al debate que va a moderar Anita Nikolova, mi colega de la CESPAP. Les voy a explicar cómo vamos a proceder. Los asistentes pueden enviar las preguntas en la sección de preguntas y respuestas de Zoom. Por favor, mencionen a quién va dirigida la respuesta en caso de que quieran que la conteste algún experto en concreto. Sean concisos y claros a la hora de plantear sus preguntas. Trataremos de responder al mayor número de preguntas que podamos dentro del tiempo disponible. Pues Anita, le doy la palabra y voy a invitarle a nuestros expertos también a que enciendan el vídeo y el micrófono. Muchísimas gracias, sí, muchas gracias, Stefanos, por esta introducción al tema tan interesante que nos ocupa hoy, que es sumamente pertinente. La remoción de dióxido de carbono en el marco del Acuerdo de París es un tema sumamente importante. Este acto paralelo va a mostrar cuáles son las perspectivas de distintas partes interesadas, el sector académico, la sociedad civil, distintos organismos de Naciones Unidas, de otras instituciones, etcétera.
Ahora les voy a dar la palabra a nuestros expertos para que se presenten brevemente. Comenzamos con Deche Tsering. Muchas gracias, Aneta. Buenos días. Soy Deche Tsering, soy la directora regional del PNUMA en Asia-Pacífico. Muy bien, vamos a darle la palabra ahora a Joyce Roy. Hola, soy Joyce Roy del Instituto Asiático de Tecnología y también trabajo en una universidad en Calcuta, en la India. Tengo formación como economista y después me especialicé en economía medioambiental. Parte de mi investigación se centra en comprender cómo las medidas que emprenden los seres humanos frente al clima pueden establecer más sinergias con distintas dimensiones del bienestar humano y el desarrollo sostenible. Muchas gracias, Oliver. Soy Oliver Gedden. Trabajo en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, cuyas siglas en alemán son SWP. Asesoramos a gobiernos en términos de políticas climáticas y medio ambiente. Estamos estudiando también la remoción de dióxido de carbono y, como Joyce Roy, soy parte del IPCC y estoy participando en la redacción del próximo informe del Grupo 3, en el que se aborda también la remoción de dióxido de carbono. Bueno, pues vamos a darle la palabra a nuestro último orador de la lista, Jan Guillermo. Muchas gracias. Buenos días desde Ginebra. Soy Jan Guillermo, soy de Filipinas. Soy un superviviente del peor tifón que se vivió en el planeta en 2013. También fui miembro del gobierno de joven. Trabajo actualmente en la Secretaría de la Coalición para el Clima y el Agua en la Organización Meteorológica Mundial. Estoy especializado en el uso del arte y del denominado comportamiento sociocultural de las personas para dar a conocer aspectos relacionados con las crisis climáticas. Muchas gracias y buenos días de nuevo desde Ginebra. Pues vamos a empezar con las preguntas. Me gustaría que Dechen Tsering nos explicara cuál es su parecer acerca de los informes y conclusiones del IPCC, de otras instancias, de las medidas que se vienen emprendiendo en los últimos años. Como se ha visto, la región Asia-Pacífico no está en la trayectoria adecuada, en el camino adecuado. ¿Qué papel puede desempeñar la remoción de dióxido de carbono y qué está haciendo el PNUMA para ayudar a los países en sus esfuerzos por alcanzar un nivel cero de emisiones netas? Muchas gracias, Anita. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la C2G y a la CESPAP por habernos invitado a participar al PNUMA. Ya nos han hablado de ciertas cifras que muestran lo importante que la remoción de dióxido de carbono puede ser para poder alcanzar nuestros objetivos en términos de emisiones. El informe del IPCC sobre el calentamiento climático de 1,5 grados del IPCC lo deja claro. Para poder lograr nuestro objetivo necesitamos alcanzar un nivel neto de emisiones de 0 en 2050. Pero hace poco me reuní con el Centro Internacional del Desarrollo Integral de las Montañas y me dijeron que la mayoría de los glaciares en los Himalayas se derretirían simplemente con un calentamiento de 1,5 grados. Por tanto, tenemos que contemplar distintas medidas. En la región de Asia-Pacífico se ve que no basta con reducir emisiones en el nivel actual para poder limitar el calentamiento global a 1,5 grados a final de años.
los países necesitan apostar de forma más contundente por la reducción de emisiones, hasta reducir un 7,6% al año entre 2020 y 2030, lo cual no se refleja en las contribuciones determinadas a nivel nacional. Es decir, se tienen que establecer calendarios y metas en términos de descarbonización más ambiciosos. El informe especial del IPCC sobre calentamiento global de 1,5 grados lo deja muy claro. La remoción de dióxido de carbono, como se dice en este informe, puede ayudar a compensar emisiones y puede ayudar a descarbonizar las economías para que los países alcancen este objetivo de 1,5 grados. Hay otros estudios, además, que resaltan los riesgos asociados a la remoción de dióxido de carbono, como por ejemplo la permanencia o las repercusiones en materia medioambiental. El sistema económico actual depende mucho de los hidrocarburos, es muy intensivo en el uso de energía. Y esto supone que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan año tras año. Por eso hay que reducir esas emisiones en los sectores más contaminantes, tales como el acero, el cemento, que suponen una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. El sector energético, el sector industrial son sectores que se tienen que descarbonizar. Hay opciones claras como la eficiencia energética, las energías renovables, la electrificación, medidas para reducir la dependencia de sectores con gran dependencia del carbono. Además, la descarbonización también aportaría una serie de cobeneficios. Con respecto a las soluciones naturales, como la mejora de los manglares, la restauración de la vegetación, la reforestación, la forestación, la conservación y gestión del suelo, de recursos naturales o cuestiones basadas en tecnología como la captura y almacenamiento de carbono pueden aportar algo. En términos de medidas y adaptación, estas medidas deben vincularse a las estrategias nacionales de desarrollo. Los cambios del suelo, las opciones de forestación, la reducción del uso del carbón y del petróleo y la mejora y conservación de recursos naturales pueden contribuir a estos esfuerzos, así como una gestión sostenible del suelo y su restauración. Por otra parte, las contribuciones determinadas a nivel nacional apenas incluyen objetivos cuantificables, a pesar de incluir una gran parte de soluciones naturales. Alrededor del 70% contienen medidas relacionadas con los bosques, pero muy pocas de ellas incluyen objetivos cuantificables. Por eso, los países necesitan fortalecer la función que desempeñan las soluciones naturales en las contribuciones determinadas a nivel nacional. Si se restaura la naturaleza, se gestiona de forma adecuada, se pueden lograr una tercera parte de lo que se necesita hacer frente al clima antes de 2030 y contribuir de manera decisiva también a lograr los objetivos del Acuerdo de París. En algunos países de la región ya se han anunciado objetivos en términos de reducción de emisiones de carbono, pero no han explicado cómo van a alcanzar a un nivel de emisiones neto de cero. Por eso estas contribuciones determinadas a nivel nacional tienen que revisarse para incluir objetivos claros de reducción de emisiones de dióxido de carbono y marcar la pauta de cómo se va a llegar a un nivel neto de emisiones cero. Es fundamental para lograr los objetivos en materia climática del Acuerdo de París. Se necesita apostar por las energías renovables, la electrificación, la descarbonización del sistema energético, del transporte. Todo ello, además, acarrearía grandes cobeneficios. El PNUMA y la CESPAP quizás podríamos instigar o copresidir una coalición de acción frente al clima en la región Asia-Pacífico, en la que hay un grupo de trabajo que
trabaja en países como Pakistán y Vietnam para ver cómo los 15 organismos de Naciones Unidas y los equipos de Naciones Unidas en los países pueden ayudar a estos a mejorar sus ambiciones de cara a la COP26. Los miembros de esta coalición para la COP26 están elaborando análisis, exámenes y revisiones de políticas en las que se incluyen también repercusiones de ciertas actividades. Están desarrollando modelos macroeconómicos de ciertas medidas frente al clima y estudiando también varias trayectorias posibles. Gran parte de las soluciones ya están a nuestra disposición, pero falta coordinación. Podemos sumar esfuerzos entre los diferentes organismos en el sistema multilateral de desarrollo, de cooperación entre distintas instituciones para ayudar a los países a que apliquen enfoques coordinados. Con respecto a la remoción de dióxido de carbono, si atendemos a las repercusiones del cambio climático en la región Asia-Pacífico, es algo que tenemos que plantearnos, puesto que tenemos que explorar todas las opciones, incluidas las tecnológicas, conscientes de que hay cuestiones de gobernanza que hay que dirimir, pero tenemos que establecer o tenemos que recurrir a los mecanismos adecuados de gobernanza. Muchas gracias. Gracias, Teshen. Ha sido una intervención muy interesante. Muchísimas gracias por haber mencionado también esta coalición que colideramos. Bueno, le voy a dar la palabra a Joyce para que nos diga qué potencial tienen las tecnologías de remoción de dióxido de carbono, qué tipo de técnicas pueden aplicarse en los océanos. No sé si nos puede explicar qué tipo de enfoques son factibles y cómo se puede vincular la remoción de dióxido de carbono al desarrollo sostenible. Muchas gracias. Quisiera empezar diciendo que hemos de ser conscientes de que la remoción de dióxido de carbono no puede considerarse como una medida de manera aislada, sino que debe plantearse en conjunción con otras opciones. Se puede utilizar para lidiar con las emisiones residuales, por ejemplo. Por eso quisiera resaltar, en primer lugar, otras opciones de mitigación basadas en los océanos y después podemos ver cuál es el vínculo que existe con la remoción de dióxido de carbono. Estoy de acuerdo en que los océanos son los grandes defensores frente al cambio climático. En torno al 20-30% de las emisiones de dióxido de carbono ya las absorbe el océano y el 25% de la superficie terrestre realmente está compuesta por océanos. Por eso, las opciones de mitigación basadas en los océanos pueden contribuir a reducir las emisiones en un 21% para embarcarnos en una trayectoria compatible con el objetivo de 1,5 grados centígrados del Acuerdo de París. En 2019 se elaboró un informe coordinado por el Instituto de Recursos Hídricos en el que se establecía el vínculo claro entre la salud de los océanos y el bienestar de las personas. Se estableció que se podrían reducir alrededor de 4.000 millones de toneladas de CO2 equivalente al año para 2030 y que se podrían reducir 11.000 millones de toneladas de CO2 equivalente para 2050, teniendo en cuenta las emisiones que se establecían de manera que el nivel de emisiones habituales. Es decir, que se podría reducir tantas emisiones como las que producen actualmente todas las centrales de carbón en el mundo. Y me gustaría enumerar 5 medidas basadas en los océanos frente al clima: energías renovables oceánicas, transporte marino, ecosistemas marinos en el litoral, sistemas alimentarios marinos y almacenamiento de carbono en el lecho marino.
La producción de energías renovables en el mar brindan el mayor potencial en estos momentos para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y apostar por la energía clima junto con los ecosistemas marinos en el litoral, que puede tener repercusiones muy positivas en el bienestar de los seres humanos. Las medidas naturales, sobre todo la restauración y protección de manglares, praderas marinas y marismas, pues son la mejor combinación para poder luchar contra el cambio climático y proteger a las personas. 4 de estas 5 medidas climáticas basadas en los océanos ya están disponibles: las energías renovables, transporte marino, ecosistemas marinos en el litoral y los sistemas alimentarios basados en el océano. Los cobeneficios son muy variados: mejorar la calidad del aire, dar más medios de vida y también gestionar de manera adecuada las contrapartidas frente al desarrollo sostenible, es decir, que pueden aportar muchos beneficios si se alcanza un equilibrio entre estas medidas y las necesidades de desarrollo sostenible. Por ejemplo, una actividad de acuicultura descontrolada o medidas inadecuadas para hacer crecer las poblaciones de peces pueden menoscabar el avance hacia los objetivos en términos de seguridad alimentaria y erradicación del hambre. Las opciones de mitigación basadas en los océanos necesitan instituciones sólidas, implicar al sector privado, a la industria y la implicación también de las comunidades, así como cooperación internacional para que haya una ejecución adecuada a fin de aprovechar al máximo las repercusiones positivas y reducir al mínimo los efectos negativos en términos de desarrollo y medioambientales. La remoción de dióxido de carbono basada en el océano todavía no es una opción en la que podamos profundizar, puesto que el conocimiento disponible aún arroja muchas incertidumbres. Muchas gracias por explicarnos el potencial que tienen los océanos para capturar y almacenar carbono en el lecho marino. También las opciones que hay en términos de energías renovables, pero también los riesgos que entraña una aplicación descontrolada de este tipo de medidas. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro colega de la Comisión de Naciones Unidas para América Latina, la CEPAL. Le vamos a dar la palabra también para que se presente. Ahora ya podemos verlo y oírlo bien. Y le vamos a pedir también que nos cuente qué han hecho en un informe, en un estudio que acaban de realizar acerca de las repercusiones potenciales de la remoción de dióxido de carbono en América Latina. No sé si nos puede hablar de cuáles han sido los riesgos y beneficios potenciales que han asociado con la remoción de dióxido de carbono. Bueno, este es precisamente el tema o el área temática que es objeto de debate en nuestra región. Es un tema muy importante en América Latina y en el Caribe, habida cuenta de que las emisiones de la agricultura, de la ganadería, de los cambios en el uso del suelo, de la silvicultura, suponen alrededor del 50% de las emisiones totales de América Latina, y por eso las soluciones naturales abren una oportunidad de mitigación muy importante. Si tenemos en cuenta las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19, vemos que ha habido una recesión brutal en los países de América Latina, y por eso necesitamos emprender más medidas para que la recuperación esté en consonancia con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que sea una recuperación viable económicamente y al mismo tiempo reduzca nuestra huella en términos de carbono. Hay sectores
que pueden contribuir a lograr nuestros objetivos. Hay una serie de sectores en América Latina que ofrecen poco empleo y que, sin embargo, consumen o emiten mucho carbono. Hemos identificado cuáles son estos sectores para ver qué medidas tenemos que emprender para apostar por la sostenibilidad y emprender un crecimiento verde. Se necesita coordinar medidas medioambientales, presupuestarias, tributarias, reglamentarias, etcétera, para establecer una nueva estructura de incentivos a las inversiones a fin de crear empleo de más productividad y propiciar cambios en el sistema de producción. Por otro lado, queremos apostar por una huella menor de carbono que se puede obtener restaurando patrimonio natural y aprovechando sistemas basados en servicios basados en los ecosistemas. Una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de adaptación de la región es la naturaleza, a fin de reducir las repercusiones del cambio climático, por ejemplo, la protección, restauración o gestión de los bosques naturales, de las cuencas hidrográficas, de los manglares, puede reducir el riesgo de corrimientos de tierra, de inundaciones, mejorar el suministro de recursos hídricos, etcétera. Por otra parte, a la hora de evaluar las repercusiones medioambientales y económicas, hay una serie de sistemas integrados que incluyen ganadería, gestión del suelo y silvicultura que ofrecen un potencial muy prometedor. Estos sistemas integrados, con una buena gestión de la naturaleza para alimentar a los animales y una ganadería más sostenible y agricultura más sostenible, pueden mejorar la productividad, la eficiencia, pueden prestar servicios ecosistemas o medioambientales y además tener buenas consecuencias económicas. Se puede mejorar la eficiencia de la actividad agrícola. Es algo que ya se ha hecho en Brasil a través de un plan de agricultura de bajo contenido en carbono, merced a la que se ha ofrecido financiación para cambiar determinados procesos y prácticos. Por ejemplo, apostar por sistemas integrados a gran escala, gracias a los que la ganadería ha aumentado de 0,7 unidades por hectárea a 5 animales por hectárea dentro de estos sistemas integrados. Es decir, se mejora la productividad por 5 y además reduciendo las emisiones de carbono. Estas medidas deben estar encaminadas a conservar y proteger la naturaleza, para reducir también el riesgo de desastres y para apostar por la mitigación. La restauración y buena gestión de los ecosistemas beneficia a los productores, a las comunidades, a las autoridades locales, al sector privado. Se crea empleo y se reducen las vulnerabilidades. Estas inversiones son rentables y nos ayudan a reducir el carbono, las emisiones de carbono, con lo cual son un servicio también en beneficio de toda la humanidad. Además, pueden ser un motor de recuperación económica y contribuir a la ejecución de la Agenda 2030. Eso es lo que se está haciendo aquí y eso es lo que nosotros estamos apoyando a través de cooperación internacional y de ayuda a varios países en la región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias, Luis. Sí, trabajo para la CEPAL y trabajo en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos y trabajo en Santiago, en Chile.
Muchas gracias, se te había enviado a presentarte. Y muchísimas gracias por haber madrugado tanto para estar con nosotros. Lo que nos ha dicho además es muy interesante. Son medidas que nosotros también promovemos en la CEPAP, al igual que hacéis vosotros en la CEPAL. Y nos parece que estas soluciones naturales encierran un potencial de remoción de dióxido de carbono muy importante, pero además tienen beneficios económicos, sociales, en términos de desarrollo sostenible para las regiones que son sumamente pertinentes. Así que muchas gracias por explicarnos qué están haciendo. Le damos la palabra ahora a Oliver Gedder, que nos va a hablar de cuál es la perspectiva de la Unión Europea en términos de políticas de remoción de dióxido de carbono, cuál es la posición que ocupa en los debates actuales, porque bueno, la Unión Europea marca un poco la tendencia a nivel internacional en este tipo de asuntos. Muchas gracias. No sé si pueden proyectar la primera diapositiva, porque así pueden ver claramente qué es lo que se propone en la Unión Europea. Hemos integrado la remoción de dióxido de carbono en las políticas climáticas, en la planificación de medidas climáticas. Aquí se establece un gráfico de los 28 de la Unión Europea, cuando el Reino Unido estaba todavía incluido. Y es el objetivo que tenemos de reducción de emisiones. Como ven, hay una gran reducción por encima de la línea cero, pero para 2050 también se recurre a las emisiones negativas, a la remoción de dióxido de carbono para compensar las emisiones residuales, puesto que hay emisiones, por ejemplo, de la actividad ganadera, de metano, de dióxido de nitroso, de emisiones no de carbono, que son muy difíciles de eliminar. También hay una serie de cambios en la silvicultura que se pueden combinar con medidas agrícolas y medidas también medidas geológicas de captura y almacenamiento de carbono y que nos pueden ayudar a lograr este objetivo. En cierta forma, en la Unión Europea ya se está procediendo a la remoción de dióxido de carbono, sobre todo basada en la silvicultura, en los bosques, que empezó en los 90 en la Unión Europea, en países sobre todo del este, pero también en otros como Alemania. Hace años que se están emprendiendo programas de forestación muy importantes. Entonces ya pueden ver cuál es cuáles son nuestras metas en términos de reducción por encima del nivel cero y también en términos de remoción. Estamos hablando de que se podrían eliminar en torno a 500-600 millones de toneladas para 2050, es decir, un 10% aproximadamente de las emisiones emitidas. En cualquier caso, sabemos que se tienen que reducir las emisiones de manera drástica, esa es la prioridad, pero también se está planteando ya la remoción de dióxido de carbono. Ha habido un cambio sustancial con respecto a la meta establecida en la Unión Europea para 2030. Hace poco se decidió no solamente reforzar esa meta, hacerla más ambiciosa, sino contabilizar también las emisiones reducidas o eliminadas por los bosques. Como he dicho, llevamos años con medidas de forestación muy contundentes, pero no se contabilizaban en el total de emisiones. Ahora sí se hace. Ya saben que hay un objetivo del 55% de reducción para 2030, en el que se incluye un 2-3% de emisiones capturadas por los bosques. Es una decisión que ha recibido muchas críticas también.
La Comisión Europea, además, ha emprendido un proceso de certificación con respecto a la remoción de dióxido de carbono, porque hay muchísimas tecnologías distintas, un abanico de 10, 15 tecnologías diferentes, además distintas ubicaciones, en cada una de las cuales es más pertinente utilizar una u otra tecnología, y por eso se requiere un sistema de certificación. La Unión Europea, en estos momentos, está integrando distintas políticas climáticas y planteándose cómo lidiar con estas nuevas tecnologías, con estos nuevos enfoques que ya están muy presentes en el ámbito político, pero también en el ámbito burocrático, en términos de contabilidad. Como saben, Reino Unido ya no es miembro de la Unión Europea y en estos momentos es el país más avanzado, no solamente dentro del continente europeo, sino probablemente en el mundo en cuanto a la ambición planteada respecto de la reducción de emisiones. Ya saben que han establecido incentivos para proyectos pilotos en un amplio abanico de ámbitos de ingeniería. Creo que hay 25 proyectos para ver qué funciona y qué no. Muchas gracias, Oliver, por esta intervención tan interesante que nos muestra cuáles son los temas candentes en la Unión Europea. La forestación, la contabilidad de emisiones, diferentes enfoques de remoción de dióxido de carbono, soluciones naturales, todo ello es muy interesante. Y también nos ha hablado de los proyectos que ha emprendido el Reino Unido para ver qué funciona y que también nos insta a reflexionar más acerca de la reglamentación y del enfoque en términos de gobernanza que se tiene que aplicar. También tenemos que hablar de la rendición de cuentas, puesto que las repercusiones de estos proyectos se dejarán sentir en todo el mundo, al igual que las consecuencias del cambio climático. Por eso es fundamental ver lo que se está haciendo para poder seguir deliberando al respecto tanto a nivel regional como mundial. Y ahora le damos la palabra a Jan para que nos cuente cuál es la perspectiva de los jóvenes si hablan de la remoción de dióxido de carbono. ¿Cuál es el sentir entre los jóvenes? Me refiero a los jóvenes que no están implicados de manera profesional en las deliberaciones o negociaciones climáticas. Muchas gracias, Aneta. Bueno, tras oír lo que nos han dicho los expertos en las deliberaciones de hoy, pues la verdad es que se me ponen los pelos de punta. Si me tengo que poner en la piel de alguien que no trabaje como pasante en la C2G o en otras instituciones, diría, pero bueno, ¿de qué están hablando? No sé ni qué es lo que dicen. Claro que en el ámbito de Naciones Unidas y otras instituciones este es un tema muy importante. Yo, al estar implicado en este trabajo, soy plenamente consciente de la importancia que tiene la remoción de dióxido de carbono para el cambio climático. Pero entre los jóvenes, en términos generales, y en el movimiento climático, pues falta mucha información, hay información también inadecuada y hay una falta de conocimiento y de capacidad técnica. Para mí el cambio climático es una cuestión muy personal. Por eso yo quise sumarme al activismo climático. Como ya he dicho, sobreviví uno de los peores efectos del cambio climático y así es como empecé a interesarme por este movimiento. En Filipinas hay un gran movimiento de activismo climático, pero todavía falta información respecto de la remoción de dióxido de carbono. O quizás la información esté disponible, pero solo a alto nivel. Y gente que se encarga de gestionar o negociar programas o medidas medioambientales y climáticas. La remoción de dióxido de carbono puede repercutir en mi vida o en nuestra vida en general y para nosotros es una cuestión de vida o muerte, francamente.
Los efectos del cambio climático se dejan sentir día tras día y además estamos enfrentándonos a una carrera contra el tiempo. El informe del IPCC sobre calentamiento global de 1,5 grados deja meridianamente claro que se necesita reducir las emisiones de manera rápida y drástica para evitar sobrepasar un calentamiento global de 1,5 grados. Y para ello, para 2030, necesitamos reducir las emisiones más o menos a la mitad y alcanzar un nivel neto de cero para 2050. Y, por tanto, la remoción de dióxido de carbono es ineludible si queremos lograr esos objetivos. A nivel mundial, entre los jóvenes apenas se está hablando de la remoción de dióxido de carbono, no se conoce. Incluso dentro de algunas organizaciones no se habla mucho sobre el tema. Incluso algunos grupos directamente rechazan de plano que se aplique esta solución. Por tanto, bueno, a los jóvenes les preocupa cuáles pueden ser las consecuencias negativas de aplicar las soluciones tecnológicas de remoción de dióxido de carbono. Y es algo en lo que tienen que centrarse, yo creo, los organismos de Naciones Unidas e internacionales. Investigación y comunicación, porque si los activistas jóvenes pueden contar con conocimiento adecuado, podemos reducir el ruido que rodea este tema. Hace 10 años, yo era muy joven, tenía 18 años, y claro que salíamos a defender el clima, pero en vez de simplemente defender que se hagan medidas frente al clima, si contamos con un mayor conocimiento, podremos contribuir al diseño de políticas y medidas adecuadas por parte de los gobiernos. Como digo, la remoción de dióxido de carbono apenas es objeto de debate entre los jóvenes y es que se conoce muy poco entre las personas que no tienen, digamos, un conocimiento, una aplicación en el tema directamente. Muchas gracias, Jan. Precisamente eso confirma lo que nosotros ya hemos constatado. Nos queda algo de tiempo, así que quería plantear algunas preguntas más a nuestros oradores. Dechen, ¿cuáles son los debates en torno a los desafíos en términos de gobernanza, de financiación frente a estos enfoques que alteran el clima y frente a las medidas climáticas dentro de las negociaciones, digamos, más amplias? Muchas gracias por formular esta pregunta sobre gobernanza y financiación y las dificultades que acarrean en cuanto a los enfoques de medidas frente al clima. Me parece fundamental para la financiación, para el fracaso o el éxito de la actuación frente al clima. En el Acuerdo de París se establece un objetivo de limitar el cambio climático a 1,5 grados centígrados y para eso hay una serie de flujos financieros que tienen que apoyar las medidas de resiliencia climática. No se trata solamente de ver qué fondos hay disponibles, sino ver qué se puede canalizar para luchar contra el cambio climático. Por primera vez, los bancos centrales se fijan en dónde están los flujos financieros y hay una labor que se ha hecho en el seno del G20 con respecto a las soluciones de resiliencia climática y hay una iniciativa en Naciones Unidas en la que participan bancos y aseguradoras que consiste en someter a pruebas a las inversiones para ver cuál es su repercusión en términos climáticos. No se trata solamente de decir, bueno, tenemos 100.000 millones de dólares para llevar a cabo proyectos de adaptación y de mitigación, sino que los bancos centrales se empiezan a fijar ¿dónde están los flujos financieros? Estudia el sector privado, hay información que se publica respecto a las repercusiones del cambio climático y eso es lo importante, fijarnos en dónde está el dinero, cuáles son los efectos que tienen esos flujos financieros. Y el convenio sobre diversidad biológica y sobre la degradación del suelo, así como los ODS,
mirando a todos estos instrumentos, nos damos cuenta de que tenemos que abordar tanto la diversidad biológica como el cambio climático de manera conjunta. Y en el Convenio de Diversidad Biológica se ha establecido un marco de diversidad biológica que es muy ambicioso, muy pragmático y que además trata de establecer el vínculo entre diversidad biológica y cambio climático. La IPBES, la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos, ha empezado a estudiar distintos instrumentos de conservación de diversidad biológica, fuentes basadas en el suelo, en la tierra, y algunos de los ámbitos que se han estudiado instrumentos de mercado, no de mercado, sistemas de compensación de diversidad biológica, sistemas de comercio de emisiones de carbono, etc. Y se han dado cuenta de que la conservación del suelo no recibe recursos, y si atendemos a los niveles de referencia, por ejemplo, en el resto de soluciones sí que hay financiación. Por eso tenemos que ver cómo transferir, digamos, financiación entre unos enfoques y otros. En los presupuestos nacionales también los hemos sometido a estudio y hemos visto a ver cuáles son las medidas en términos del clima o hasta qué punto se estudian las consecuencias que esos presupuestos tienen respecto al clima, porque de esa manera se puede defender mejor en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Economía, en los bancos centrales, qué se debe hacer y qué no. Por ejemplo, respecto de la remoción de dióxido de carbono, sabemos que tenemos que trascender la mera noción de si se puede acceder a financiación para proyectos, y la atención se debe prestar a dónde están los flujos financieros. McCartney ya habló de cambio climático. Se necesita el Fondo de Estabilidad Financiera que establezca también, que estudie el tema climático. Es decir, todas estas grandes instancias tienen que fijarse en el cambio climático. Por eso los ministerios de Economía y de Hacienda tienen que plantearse también temas de cambio climático. Es algo fundamental. Hay que fijarse en los conceptos básicos en términos de contabilidad medioambiental que deben ser cada vez más importantes. Muchas gracias, Anita. Gracias, Dechen. Bueno, es un buen recordatorio de que necesitamos embarcar a los bancos centrales en nuestras deliberaciones para que cada vez más sean conscientes de las consecuencias que tienen todas estas inversiones y flujos financieros en el cambio climático, tanto más a medida que nos recuperamos de la COVID-19. Hay que ver qué instrumentos financieros hay disponibles, cómo pueden financiar estos proyectos de captura de carbono, pero también cualquier repercusión que tengan en el ámbito climático. Muchas gracias por explicárnoslo. Bueno, Joyce Rhee. Con respecto a la investigación, también hay temas relacionados con la gobernanza que hay que dirimir, y respecto a la remoción de dióxido de carbono, ¿se hacen estudios de investigación suficientes? ¿Qué más necesitamos hacer? ¿Y cuáles son los vínculos que mencionaba ya antes, por ejemplo, con distintos ecosistemas? ¿Cómo pueden hacerlo cómo pueden los gobiernos obrar de manera adecuada? En términos de medidas frente al clima, es fundamental, y es algo que reitero una y otra vez, es fundamental no fijarse solo en una opción. Todos los informes muestran claramente que hemos de plantearnos un abanico, un conjunto de acciones de manera conjunta. Incluso en el informe sobre calentamiento global de 1,5 grados se demuestra que se puede mitigar de forma que no haga falta ir más allá de la forestación o reforestación. Es decir, que hay una trayectoria
que hay una trayectoria posible sobre la que tiene que decidir el resto del mundo y tienen que decidir si quieren apostar por la remoción de dióxido de carbono o con opciones más caras o apostar por opciones menos caras que ya están ahí, son disponibles. No podemos, para tomar esa decisión, fijarnos únicamente en la remoción de dióxido de carbono, sino que tiene que evaluarse como un componente dentro de todo un abanico de actuaciones de mitigación, de remoción de dióxido de carbono para determinar la escala de las inversiones y dónde vamos a invertir. En el informe sobre 1,5 grados se muestra claramente que incluso si se estudian las opciones de mitigación desde el punto de vista de la oferta, hay que tener también en cuenta la demanda. Cuestiones como eficiencia, reducción de emisiones, distintas consecuencias. Y de esa manera, abordando el tema de manera conjunta, se puede concitar una mayor actuación y reducir los costos. Cuando se habla de financiación, se ha de ver cómo se puede reducir la demanda de remoción de dióxido de carbono. Ahora, incluso en este ciclo de sexto ciclo de evaluación, se puede atajar la demanda para reducir la necesidad de remoción de dióxido de carbono. Creo que hasta ahora no se han llevado a cabo los estudios de investigación de manera adecuada. Y tenemos que hacerlo para ver cuál es la opción más rentable, menos costosa y con mayores beneficios. Por otra parte, es fundamental ser conscientes de algo que he explicado antes dando un ejemplo relacionado con los océanos. Gran parte de los riesgos que comportan o que pueden comportar distintas medidas relacionadas con los océanos se determinan a nivel local y necesitan estudios de investigación locales para ver cuáles son las repercusiones a nivel local de esas medidas. Ese tipo de investigación es fundamental para evitar desigualdades o injusticias sociales. Uno de los exámenes que hemos realizado recientemente apunta a que no hay casi estudios que muestren, por ejemplo, cuáles son las repercusiones en términos de género de ciertas medidas de economía azul o de ciertas medidas relacionadas con la remoción de dióxido de carbono basadas en bosques, etc. Y es fundamental realizar este tipo de estudios para evitar que se refuercen las injusticias y que salgan perdiendo los grupos que ya están más desfavorecidos. Por tanto, no se puede dar apoyo a medidas frente al clima si no se apuesta por la justicia y si no se apuesta por una mayor equidad. El almacenamiento en el lecho marino es factible en términos geofísicos, pero se puede dar en aguas territoriales, a pesar de lo que se necesita entender si se pueden utilizar estas tecnologías de manera segura y cuáles pueden ser las consecuencias inesperadas. Se necesita más información científica y, como ha dicho Jan, muchas veces se carece de información científica. No es que no se divulgue la información científica, es que no se tiene. Incluso los científicos no se ponen de acuerdo acerca de hasta qué punto son seguras estas medidas. Por eso es algo fundamental que se realicen más estudios de investigación y que las conclusiones de esos estudios sean accesibles para todos. Incluso para el almacenamiento de carbón en el lecho marino se necesitan mucho más estudios de investigación antes de que se pueda decidir o determinar si es una contribución decisiva a la reducción de emisiones. Por eso, con respecto a los ODS, necesitamos
fijarnos más en la aplicación de opciones de adaptación y de mitigación y después ver cuáles son las opciones a más largo plazo y emprender estudios de investigación al respecto, por ejemplo, sobre remoción de dióxido de carbono y ver cómo podemos reducir la necesidad de estas opciones, reduciendo la demanda por parte de la sociedad de remoción de dióxido de carbono para que no se tenga que aplicar a tan gran escala en el futuro. Muchísimas gracias por estas palabras tan elocuentes. Me parece muy interesante. Es fundamental, por ejemplo, reducir las subvenciones al sector de los combustibles fósiles, ver cuáles son las opciones de mitigación y precisamente la agenda de ejecución de 2030 nos permite apostar por la prevención. Bueno, pues Luis ahora nos va a explicar, por favor, cómo la CEPAL aborda los temas relacionados con la gobernanza. Buena pregunta, interesante y pertinente. Nosotros tratamos de servirnos de este concepto, el gran impulso medioambiental. Este gran impulso apuesta por la coordinación de políticas. Ese es el componente principal, el objetivo principal. No se trata de crear o de usar o de impulsar nuevos instrumentos económicos. Simplemente tratamos de aprovechar lo que ya está disponible. Y una de las consecuencias sería reforzar el sistema de gobernanza. La coordinación de políticas pretende, por ejemplo, transformar las políticas presupuestarias, que encierran un potencial de cambio que en estos momentos no se está aprovechando. Se deben replantear los incentivos, tanto los positivos como los negativos. Se tiene que estudiar el presupuesto público, porque muchas veces no es que falte dinero para invertir. En realidad, se trata más bien de dirimir cómo se invierte el dinero disponible, cómo se están financiando determinados proyectos y qué se está haciendo con el dinero de que se dispone. Si logramos coordinar mejor las políticas adecuadas en materia presupuestaria, en materia de incentivos, pues podremos utilizar mejor los presupuestos públicos disponibles a nivel local, regional, nacional. Si se vincula todo de forma coherente y en la misma dirección, hacia la misma dirección, se podrá fomentar cambios en las políticas actuales y reorientar, en consecuencia, el desarrollo económico. Se pueden crear nuevos instrumentos para un nuevo sistema de gobernanza basado en la coordinación de políticas. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer nosotros para fomentar la movilidad sostenible, la adaptación, es decir, un conjunto de medidas que puedan propiciar una transición hacia una sociedad más sostenible.
y que fomenten una recuperación verde. Ahora estamos sumidos en la pandemia y por eso necesitamos una recuperación que cree un sistema económico más resiliente, que genere millones de puestos de trabajo y que al tiempo sea más limpia. Y por eso necesitamos incidir en la coordinación de políticas, de medidas para trabajar en todos estos aspectos de manera coordinada. Y ese es el concepto subyacente a esta iniciativa Gran Impulso. Bueno, está plenamente en consonancia con lo que nosotros estamos haciendo. Estamos muy centrados en las soluciones naturales para la recuperación, en la creación de puestos de trabajo y de oportunidades de crecimiento. Pues ahora le vamos a dar la palabra a Oliver para incorporar un nuevo tema. Hay países que aducen que los países ricos necesitan ir más allá de un nivel neto de emisiones de cero y que tienen que apostar por emisiones negativas. Es una demanda que hacen muchos países, sobre todo en esta región, y que por tanto deben apostar por la remoción de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que opina y cuáles son las repercusiones en términos de financiación para dar apoyo a los países en vías de desarrollo? ¿Se tienen que financiar proyectos de remoción de dióxido de carbono? ¿Cuáles son las repercusiones? Muchas gracias. Sí, es verdad que es algo interesante, pero es algo que ya se veía venir. Si se tiene un nivel neto de emisiones de cero a nivel mundial, como el que se establece en el Acuerdo de París, pues cabe plantearse si todos los países deben alcanzar ese nivel neto de emisiones de cero al mismo tiempo. Y claro que no sería justo. Hay algunos que dicen, bueno, todavía tenemos tiempo en países en vías de desarrollo y piensan que son los países de la OCDE los que tienen que alcanzar ese nivel antes, lo cual está claro porque muchos ya han establecido objetivos de un nivel cero de emisiones netas para 2050 y después se embarcan en emisiones negativas. Si recuerdan la diapositiva que les mostré, el nivel neto de emisiones cero simplemente significa que se elimina tanto dióxido de carbono como el que se emite. Y para lograr un nivel de emisiones negativo se tendría que aumentar la remoción de dióxido de carbono. Pero si nos embarcamos en ese debate, pues al final se puede, convertir en un elemento de distracción del debate principal. En vez de apostar por alcanzar un nivel neto de emisiones cero, al final esa apuesta por las emisiones negativas en países de la OCDE podrían ser un incentivo simplemente para relajar medidas y convertirse en una promesa de futuro. Podría incitar a varios países a decir, bueno, de momento como ellos están yendo mucho a las emisiones negativas, nosotros podemos tomarnos con más calma en alcanzar un nivel neto de emisiones cero. Y no se puede simplemente seguir emitiendo como hasta ahora y apostar por la remoción de dióxido de carbono. Es algo que se ve en muchas empresas. Simplemente invierten en sistemas de compensación de emisiones y no apuestan realmente por reducirlas. Lo que se está haciendo es comprar tiempo y apostar por la remoción de dióxido de carbono. Claro que hay que alcanzar en primer lugar un nivel de emisiones cero, después hay que alcanzar un nivel de emisiones negativo, pero eso pasa por ampliar la remoción de dióxido de carbono. Y a mí me parece que lo principal es reducir las emisiones. Muchísimas gracias, Oliver. Jan. A ver, ¿qué es lo que le diría a los gobiernos? ¿Qué es lo que tendrían que hacer con respecto a la reducción de emisiones y la remoción de dióxido de carbono? Bueno, yo me planteo si
realmente están pensando en serio en reducir emisiones, porque incluso con respecto a las contribuciones determinadas a nivel nacional y el Acuerdo de París, pues ya vemos las dificultades que se están planteando. A mí me parece que uno de los obstáculos principales de cara al futuro es que lo que prima es la perspectiva económica, es decir, tenemos que ser ricos en los próximos años. Pero no sirve de nada ser ricos si al final si nos estamos enfrentando a una crisis planetaria, si al final tendremos que gastar todo el dinero que ganamos en hacer frente al clima. A mí me parece que no tiene mucho sentido. Si queremos un planeta que siga siendo habitable y sostenible, no podemos seguir como hasta ahora. Como joven activista, creo que los gobiernos deberían contar con la remoción de dióxido de carbono si cuenta con una buena base científica, una buena evidencia científica y si puede ser útil para atajar la crisis climática. Los gobiernos deben asignar recursos a la investigación y aplicación de estas iniciativas. Y como he dicho antes, y como han mencionado también otros ponentes, no solamente hay información que no llega al público y por eso el gobierno podría divulgar más información a la población, concienciar, formar al respecto, por ejemplo, respecto de soluciones naturales para que los jóvenes puedan, por ejemplo, contribuir a aplicar esas soluciones. Tal y como yo lo veo, hay cuestiones de justicia generacional que pasa por cambiar una mentalidad basada en meros objetivos económicos. Muchas gracias. Gracias por una intervención muy interesante. Bueno, tenemos muchas preguntas interesantes. Y me llama la atención sobre todo el llamamiento por parte de nuestros participantes a que se estudie más o a que se abogue más por la conservación y protección de la naturaleza antes de plantearnos el uso de tecnologías o antes de plantearnos innovaciones de corte más tecnológico. Es decir, que se necesita primero apostar por las soluciones naturales y que los gobiernos tienen que apostar primero por enfoques verdes, espacios verdes, protección de la naturaleza, pero necesitamos también ver cómo implicar al sector privado. No sé quién quiere responder. Yoshri, adelante. Cuando se habla de soluciones naturales, se ha mantenido un debate entre los economistas ecológicos y medioambientales acerca de si se debe introducir un pago por servicios ecosistémicos. Porque al final no se trata de que los pobres sigan siendo pobres, sino que puedan ganarse la vida conservando, por ejemplo, la naturaleza o aplicando distintos programas, por ejemplo, la protección de los manglares o la protección de la selva amazónica. ¿Cómo se puede establecer un pago por servicios ecosistemas? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién se beneficia? Es algo de lo que ya no se está hablando, porque nunca nos hemos planteado cómo gestionar un bien común de todo el mundo y cómo se puede establecer un sistema económico mundial en este sentido. Es verdad que no se debe plantear una lógica meramente económica, pero la economía va a estar presente y, por tanto, tenemos que ver cómo
hacer que sea una noción más completa, más holística, que incorpore lo que actualmente no está presente para que pueda incorporar también una medida de bienestar humano y no solamente una medida de PIB. Es algo que tenemos que plantearnos. Cómo este concepto del bienestar, cómo el posible pago por servicios ecosistémicos, el valor de las soluciones naturales, cómo todo esto se puede convertir en actividad económica y que se pueda incorporar en los indicadores de avance económico. ¿Cómo se pueden incorporar estos servicios naturales, estos recursos naturales? Y para ello no se necesita solo una medida aislada, sino que a mí me parece que este es el tipo de debate que se tiene que plantear. Y estas son las cuestiones que se tienen que dirimir y que se tienen que enseñar. El sistema educativo también tiene que orientarse a estos nuevos conceptos, a este nuevo enfoque. Por tanto, se necesitan nuevos cursos, nuevas formas de capacitación. Se necesita una buena formación. Y, como ha dicho nuestro colega, los jóvenes no están recibiendo la formación adecuada para comprender lo que está en juego. Muy bien. No sé quién más quiere intervenir, Dechen. Gracias, Aneta. Cuando se incorporaron los bosques en el cambio climático fue cuando hubo una coalición de países que apostaron por reducir emisiones a través de reducir emisiones causadas por la degradación y la deforestación. Por ejemplo, las turberas. Hay un grupo de países con muchas turberas como Perú, Indonesia, la República del Congo, la República Democrática del Congo, que están estudiando cómo conservar las turberas y cómo incorporarlas a las contribuciones determinadas a nivel nacional. Bueno, algo positivo de la pandemia de la COVID-19 es que prestamos más atención a la naturaleza. Nos muestra que si no vivimos de manera adecuada con la naturaleza, las consecuencias económicas pueden ser devastadoras. Y esto resalta que la crisis climática también puede ser devastadora. Por eso, por primera vez, tenemos la ocasión de realmente plantearnos cuáles son las consecuencias de no vivir en armonía con la naturaleza. Y cuando se habla de conservación, de protección, del imperativo moral, pues darnos cuenta de que también hay un argumento económico muy sólido que subyace a todos estos conceptos. Y a mí me parece que tenemos la ocasión de avanzar. Si estudiamos la crisis climática, pues podemos ver lo que la COVID-19 lleva causando 18 meses. Y pues imagínense qué va a pasar con la crisis climática, catástrofes, enfermedades, consecuencias para la agricultura, falta de agua limpia, potable, migración, refugiados. Se va a vivir a una escala enorme y por primera vez creo que la población es consciente de lo que esto podría comportar. Muchas gracias, Aneta. Muchísimas gracias por mostrar la realidad con la que a la que nos enfrentamos. Luis, gracias por dejarme intervenir. Me parece que es fundamental fomentar una transición hacia la sostenibilidad que debe planearse de manera más adecuada. Sabemos que contamos con la tecnología adecuada, tenemos los recursos adecuados para promover esta transición, pero no estamos logrando organizar una estrategia que guíe la transición a fin de superar los obstáculos iniciales. Algunos son meramente ideológicos, otros son económicos, otros requieren un proceso especial para solventar pues cuestiones jurídicas o la transformación de políticas presupuestarias.
para que, bueno, pues haya formas novedosas que sustituyan a las antiguas. Por eso se necesita más preparación, una nueva estrategia de forma coordinada. Me parece que es fundamental y algo que no estamos logrando hacer. Sabemos lo que podríamos hacer, lo que debemos hacer para fomentar esta transición. Sabemos que se necesita hacer para conservar y restaurar la capacidad productiva de los suelos, para tener una buena productividad del agua, un buen suministro y un suministro sostenible de recursos hídricos. Sabemos lo que hay que hacer y cuál es la tecnología que necesitamos, pero a la hora de organizar el proceso político que acompañe esta o que propicie esta transformación, a mí me parece que necesitamos organizarnos mejor en términos de gobernanza, incluir al sector privado, a la sociedad civil y contar con una estrategia más adecuada para esta transición. Es algo en lo que necesitamos invertir más esfuerzos y energía. Oliver, estabas deseando decir algo, ¿no? Bueno, yo quería poner sobre la mesa cómo establecer la diferencia entre distintos enfoques. Cuando se habla de soluciones naturales, me parece que se trata de evitar una degradación mayor y que se emitan más, pero no necesariamente se absorben emisiones, se eliminan emisiones. Bueno, puede darse con las soluciones naturales, pero quizás no al nivel que se necesita. Por eso, en el ámbito científico se está estudiando ahora hasta qué punto es duradero y sostenible el almacenamiento de carbono, el almacenamiento geológico parece más sostenible, más duradero. También hay soluciones intermedias entre las naturales y la tecnología, como la mejora de la meteorización. Pero es verdad que las soluciones ecosistémicas pueden tener más beneficios, cobeneficios. Por tanto, bueno, tenemos que plantearnos todas ellas. Muchísimas gracias. Bueno, me parece que es importante incidir en lo que ha dicho Dechen, vivir en armonía con la naturaleza. Mañana por la mañana, a las 9 hora japonesa o GMT+9, tenemos una reunión organizada por la SCAP, un debate de 2 horas con ponentes realmente extraordinarios y va a ser muy interesante. Muchísimas gracias a todos nuestros expertos. Esta reunión se va a proyectar, se va a emitir por YouTube y después trataremos, y será muy interesante ver cuáles son las distintas posturas de todos los ponentes, de todos los oradores. Y quizás, bueno, pues puedan dar con información que sea útil para su trabajo. Y muchas veces no solamente se necesitan invertir en nuevas tecnologías, sino que se puede aprovechar también las infraestructuras de los combustibles fósiles para poder capturar carbono. Por ejemplo, y creo que ya terminamos, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Ha sido un debate sumamente interesante. Hay muchas conclusiones importantes que se pueden alcanzar y que se insertan en todos estos debates interesantes mantenidos a lo largo de la Semana del Clima. Gracias a nuestros oradores, gracias a los colegas de la C2G de SCAP que han trabajado para lograr que esta reunión sea realmente muy interesante y discurra con normalidad. Gracias a todos. Adiós, muchas gracias.